Hola a todos, en este video vamos a ver cómo añadir el nombre de la categoría como parte de las clases que ya tiene por defecto una entrada en WordPress. Tengo este artículo que me va a servir de guía y tengo este sitio web de ejemplo en donde tengo el tema Génesis. Y si por ejemplo consulto alguna entrada veo que ya se están aplicando algunos estilos particulares para alguna de las entradas. Por ejemplo, acá en deportes me aparece con un fondo diferente. Si es que consulto acá la categoría de internacional, me aparece otro fondo diferente. Y si consulto editorial, me aparece con otro fondo. Eh, Bien, la idea es la siguiente. Si es que ingreso a alguna de estas categorías, por ejemplo, nuevamente voy a regresar a deportes. Si ingreso al detalle del artículo, me gustaría mantener los estilos, en este caso el fondo. Si ingreso aquí, voy a ver que no mantiene el fondo y sí que me gustaría mantenerlo. ¿Cuál es la idea de esto? Voy a inspeccionar el código aquí con el inspector de código. Si voy aquí a la parte del body, voy a ver que cuando consulto una categoría específica se crea, bueno, acá las clases por defecto de WordPress, de archivo, categoría, y hay una clase que se llama categoría deportes, que hace referencia justamente a la categoría de deportes. Si voy a alguna otra, igualmente se creará la categoría Archit, Category y categoría guión, y en este caso internacional. Esto ya lo crea WordPress por defecto, pero a nivel de categoría. Me gustaría conservar esta clase al menos para identificar el nombre de la categoría cuando ingreso al detalle de un artículo que corresponde a esa categoría. Pues en este caso no me aparece, solamente me aparecen las clases por defecto, single, single post, el single con el ID, etcétera. Pero me gustaría acá agregar la categoría o categorías, porque evidentemente un artículo puede tener más de una categoría, que se muestren aquí de manera que pueda reutilizar esos estilos CSS e identificar que este artículo corresponde a esta categoría. Bien, ¿cómo vamos a realizar esto? Voy a regresar acá a mi artículo de guía y bueno, lo que les estaba explicando, que tengo la categoría de esta forma y me gustaría tener la entrada de esta categoría también con el mismo color de fondo, y eso justamente lo vamos a identificar con la clase CSS. En esta imagen inferior veo justamente lo que quiero lograr, que es agregar esta clase category-el nombre de la categoría como parte de las clases que ya tiene por defecto una entrada en WordPress. Bien, ¿y qué código voy a aplicar para esto? Pues utilizar este código que aparece aquí. Vamos a copiar este código y vamos a llevarlo al archivo functions.php del tema hijo que estoy usando en mi ejemplo. Lo tengo aquí como acceso directo. Estos son los archivos de mi sitio web. Voy a dirigirme acá a WP Content, temas. El tema que estoy usando es el tema de Génesis, pero en realidad podría haber sido cualquier otro. En el tema de Génesis, si voy acá a los estilos, he agregado al final, voy a ir al final aquí, estos estilos personalizados para cada una de las categorías de mi sitio web de ejemplo. Por ejemplo, para deportes, lo que les había mostrado, tenemos que es un azul claro, para internacional también otro color y para editorial también otro color, en este caso un verde claro. Estas categorías, como vemos aquí, están a nivel del body. En realidad podría haber sido directamente así, sin el body delante, pero bueno, para identificar lo que están a nivel del body lo he dejado así. Me gustaría agregar este mismo nombre de clase para una entrada de esta categoría. Entonces eso es lo que vamos a realizar con ese código que he copiado. Entonces ese código lo llevo al archivo functions.php. Voy a abrir este archivo y me voy a dirigir al final. Entonces aquí voy a agregar mi código personalizado. Bien, ¿qué es lo que hace este código? Lo que hace este código en realidad es utilizar este hook de filtro llamado bodyClass. Este hace referencia a esta función, y esta función en realidad recibe un argumento que son las clases que se van a colocar como parte de esa página que estoy viendo actualmente. A nivel del body, lógicamente, porque el hook es bodyClass. Entonces, a mí me interesa solamente hacer modificaciones cuando es una entrada específica. Es por eso que aquí hago la comprobación con la función de WordPress isSingle. Como les había comentado, una entrada puede tener más de una categoría. Es por eso que hago este bucle for each. Esta parte del bucle devuelve un array, que son todas las categorías
que tiene esta entrada en específico. Como estoy en una entrada, puedo utilizar esta función de WordPress que me devuelve el ID de la entrada y esta otra función de WordPress que en base al ID me devuelve las categorías en un array. Luego, por cada uno de estos ítems del array, hago un recorrido a través del for each, guardo ese dato en esta variable category. Y aquí en el argumento de clases, pues simplemente voy agregando. Cuando se coloca así es porque voy a agregar valores al array, en este caso hasta a este array de clases. Y los valores que voy a agregar pues son este valor, que consta de este texto, este prefijo category guión, para mantener el estándar de la categoría que ya tengo creada, o bueno, de la clase CSS que hace referencia a la categoría, que cambia el color, que ya tengo creada, que tiene esta forma. Y luego aquí pues simplemente en base a esta variable recupero el nombre que se muestra y bueno, eso le paso esta función de seguridad para que elimine caracteres especiales y eso lo concateno con category guión. Y simplemente acá voy agregando en el array y retorno al final el array modificado cuando entra a esta condición. Vamos a grabar esto y entonces si ahora nos dirigimos nuevamente a nuestro sitio web de ejemplo, vamos a refrescar. Recuerden que estoy en una entrada específica. Pues ya estamos viendo que tienen efecto las clases que había definido a nivel de categorías. Si inspeccionamos acá el código, vamos a ver que en algún lado debe estar category internacional. En este caso, bueno, porque este artículo corresponde a la categoría internacional. Si me voy aquí a blog, vamos a entrar a deportes. A nivel de categoría trabaja normalmente porque allí sí que se completan las clases. Por ejemplo, en este caso category deportes. Pero si ingreso a un artículo específico, ahora igualmente acá se completará category deportes, como veo aquí. De esta forma entonces hemos visto cómo agregar este dato adicional a nivel de clases del cuerpo HTML, de manera que pueda estilizar una entrada específica cuando corresponde a una categoría. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel.